Continuamos en Aragón en Abierto y lo hacemos con un tema bastante más agradable. Recibimos en nuestro plató a nuestra querida compañera Nerea. Buenas tardes. Antes casi me decías una adivinanza con una serie de objetos. A ver de qué vamos a hablar, de qué no. Bueno, pues sácanos de dudas, por favor. Igual en casa ya han hecho ahí sus quinielas y se lo han imaginado, no lo sé. Bueno, tenemos una escoba de brezo, tenemos una cesta de mimbre, tenemos dos objetos hechos con hierro. ¿De qué vamos a hablar? De oficios perdidos. Y para ello me acompaña Severino Pallaruelo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Experto y etnógrafo, experto en esta materia y en otras muchas de Aragón. Ahora enseguidita comenzaremos la conversación, pero antes quiero que vean una de esas personas que hemos descubierto, porque vamos a hablar de oficios perdidos, pero también vamos a conocer a muchas personas que se esfuerzan en que esos oficios no se pierdan. Uno de ellos es Juan Antonio, todos lo conocen como Chapi, es un vecino de Estada, un municipio de Huesca, y él es herrero, como su padre y como su bisabuelo. Vamos a conocerlo. Uno de los oficios más antiguos que existen y que tú te estás tratando de que no se pierda, sobre todo en el tiempo. Sobre todo que la gente vea que hay un futuro con esto. O sea, esto no hay gente que lo haga y es algo que tiene salida, porque te van encargando cosas y vas haciendo cosas. Tu bisabuelo y tu padre ya eran herreros. Sí, los dos. En un pueblo que se llama Salillas, ahí al lado de Huesca. Y bueno, mi abuelo sí que fue labrador y mi padre aprendió el herrero con un tío mío en Piracés. ¿Y tú aprendiste el oficio desde pequeño? Y yo con mi padre, claro, ahí dándole al martillo desde crío. ¿Cuáles son las principales piezas o encargos que te hacen? ¿Qué es lo que forjáis en metal? Pues ventanas, o sea, rejas, para ventanas, yo qué sé, pues forja, lo que se me ocurre también, pues hago las rosas, hago... Haces cosas de decoración sí, también. Percheros, lo que sea, lo que se te pueda ocurrir se puede hacer en hierro. ¿Todo se puede hacer en hierro? Esto es uno de los materiales más nobles, más duros y más agradecidos de trabajar. Al final solamente necesitas fuego, hierro y un martillo, ¿no? Y agua. Aquí los herreros tenemos un chiste. Nosotros decimos siempre que ¿qué fue primero? Si el martillo o las tenazas. Es como el huevo y la gallina. Como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Cómo se llama esta técnica? ¿Qué estás haciendo, Juan Antonio? Esto es el rizado, el hacer para un balcón, para hacer un adorno. ¿Ves cómo se va girando? Puedes hacerlo cuadrado, o si sigues girando, ¿ves? Ahora estaba cuadrado. En este caso lo demás vale maña que fuerza, ¿no? Un poco de fuerza se necesita, ¿no? No, a ver, tampoco tiene mucha palanca esto y lo hago con que... El hierro cuando está caliente es como chicle. ¿Ves? Antes lo veías que estaba cuadrado y ahora ves cada vez está más redondo. Parece mentira que un metal como el hierro pueda ser tan moldeable, ¿no? El hierro caliente lo llevas a donde quieres. Aunque tienes 26 años, Ángel, llevas ya 10 años ejerciendo el oficio de herrero. Sí, empecé aquí con Chapi, que me ha enseñado él y aún estoy aprendiendo el oficio. ¿Qué es lo más difícil? No se aprende rápido, son muchos años. Una cosa se le llama el templado de los metales. Esto, por ejemplo, esa espada antes ha sido la niña pequeña. Esto se va estirando, ¿ves? Y ves el ruido que hace, ¿ves? Esto es hierro. ¿Y este? Está afilada, ¿no? Sí, porque esto me río de cualquier cortabarceros. ¿Ves? Esto ya está tratado, ya está cerado y por eso hace el acampanado este. Esto ya es acero, ya ballestea. Era uno de los usos que más se le daba, ¿no? Para hacer espadas, para hacer armas. Bueno, a ver... ¿Cuál sería tu ilusión para que no se pierda este oficio? Pues montar una escuela con gente para prepararla bien, que cuando salieran supieran que dicen, joder, este viene de esta edad. ¿Sabes? Que supieran hacer esto, pero que también supieran hacer puertas metálicas, pues, salieran soldando, pero soldando bien y sacando oficiales. Bueno, pues, Chapi, larga vida al oficio de herrero. Larga vida al hierro. Aquí estamos los hijos del óxido. Larga vida le deseamos y larga vida tiene, porque yo creo que no es un oficio antiguo, es antiquísimo. Si es que cualquier película, cualquier referencia histórica, ahí estaban los herreros, Nerea. Totalmente, es uno de los oficios más antiguos del mundo y corrígeme si me equivoco, Severino, pero además está relacionado y vinculado de alguna manera a muchas leyendas relacionadas con el diablo. ¿A qué se debe? Pues sí, hay leyendas del diablo y el herrero hay en todas partes. Curiosamente, en toda Europa, en toda Asia, también llegaron a América y no sé a qué se debe, pero el caso es que en estas leyendas siempre el herrero es alguien extraordinariamente astuto, tanto
que logra burlar al mismísimo diablo. Entonces todas las leyendas giran en torno a que, yo que sé, la que tenemos aquí en Aragón, del herrero de San Felices, le vende su alma al diablo a cambio de que el diablo lo haga rico. Lo hace rico, pero a los 10 años tiene que morir. Entonces viene el diablo a pedirle la vida y le dice, tienes que morir. Y le dice, solo un último deseo. Dice, ¿cuál? Que tengo que morir de lo que yo quiera. Y el diablo dice, bueno, concedido. Y él le dice, quiero morir de sobreparto. ¿De cómo? De sobreparto. ¿Qué es eso? De después de parir. Ah, o calla. Con lo cual, el diablo no lo puede matar porque Claro, no hay manera de morir de lo que le dice el herrero. Historias de estas hay muchas. En otras la astucia se muestra de otras formas, pero siempre es el herrero, alguien astuto, alguien que domina muchas cosas, incluso al mismo diablo. Severino, una pregunta. No sé si la historia exitosa de los herreros, porque es un oficio que se ha mantenido, tiene algo que ver también con la triste historia bélica de nuestra, bueno, pues de nuestro planeta Tierra, ¿no? Porque siempre se le relaciona con la creación de las armas, ¿no? Lo estábamos viendo ahora que ¿cómo es? Chapi nos estaba enseñando pues esas espadas, esas dagas. Tal vez eso les ha hecho mantenerse tanto en el tiempo. Bueno, yo creo que no tanto, porque las armas que fabrican los herreros ya hace días que dejaron de emplearse, las espadas, pero sí que han sido los que también han hecho las azadas, han hecho los arados, han hecho las navajas, los cuchillos, que no son para guerrear sino para uso diario, y eso ha hecho que hayan pervivido durante mucho tiempo y que empezaran ya a trabajar, pues bueno, cuando se descubrió el hierro, que hace ya más de 2000 años. Entonces, muchos años. Sí. Es verdad que de otros oficios nos ha costado en nuestra investigación encontrar bueno, más personas, ¿no? Pero en el caso de Chapi es que estaba claro, tenía que ser él, porque precisamente él organizó el primer encuentro nacional de herreros que tuvo lugar aquí en Aragón hace alrededor de 2 años y me dijo que todavía había muchos herreros. Tiene larga vida este oficio, ¿no? A priori, Severino, por suerte. Sí, yo creo que sí. Se ha transformado mucho y hay gente que lo ejerce de manera muy tradicional, otros se han modernizado más, pero siendo el hierro un material que tiene larga vida y que además es tan variado, porque hay desde piezas muy industriales, pero también alguien tendrá que hacer una verja, alguien tendrá el capricho de hacer no sé qué pieza en hierro. Creo que siempre habrá trabajo para los herreros. Hablamos de herreros, pero hablamos también de colmeneros, de lavanderas. Hay oficios antiquísimos y es verdad que muchos de ellos están recogidos en el Museo de Sena, la comarca de Los Monegros, un museo en el que se recogen más de 6000 piezas y herramientas y bueno, es un valor que tenemos aquí en Aragón. Sí, sí, es un museo estupendo. Es quizá el más completo en este sentido que hay aquí en Aragón, pero hay otros muchos museos etnográficos donde en todo se muestran piezas que han salido de las manos de artesanos, de las manos de los viejos oficios. Está usted aquí con nosotros, pero si hablamos de oficios perdidos tenemos que hablar de Eugenio Monesma, que es una de las figuras no solo de Aragón, sino también a nivel nacional, que más ha profundizado en este tema. Sí, sí, la obra de Eugenio Monesma es increíble por lo ingente que resulta. Él desde hace 40 años ha venido trabajando para grabar a estos artesanos, a esta gente que tienen oficios que están desapareciendo, y ha grabado pues del orden de 2000 vídeos, 2000 producciones que cubren todo tipo de oficios, que además ahora la gente los puede ver en YouTube muy bien, porque ha abierto un canal que recibe tantos millones de visitas en el mundo entero, que creo que va a desbancar a afamados expertos en todo esto. Qué curioso. Bueno, es que tenemos mucho talento en Aragón, lo decimos cada tarde en Aragón en Abierto, y vamos a seguir descubriendo oficios. Ahora nos vamos a ir hasta Barbastro, ahí está nuestra compañera Marta, y está en una cestería en la que están precisamente ahora mismo trabajando con ANEA, y son ya 2 generaciones de cesteros. Marta. 2 generaciones de cesteros, Quino, que lo vemos ahí trabajar con esa silla de ANEA, y aquí tenemos a Joaquín, pero me decían, podemos decir que somos también casi 3 generaciones, porque Joaquín enseñó a su padre también, ¿verdad? Sí. Y le echaba una mano a hacer un montón de sillas de ANEA, me decía Joaquín. Sillas como esta de aquí, anda, ¿cuántas ha hecho en su vida? Muchísimas, cientos de sillas, sí. Cientos de sillas. Ahora va desapareciendo el oficio. Me decían, en la provincia de Huesca somos los únicos, y en Aragón muy pocos quedan también de cesteros. Pocos quedamos, muy pocos, sí, pocos. En fin, a ver, es que lleva trabajo y la gente pues no está muy valorado este oficio hoy.
Eso es, estamos hablando, decía Quino. Hay oficios que están valorados, o sea, cobran a la hora mejor a 15, 20 euros y más, y 30 también, y aquí no se puede. Esta silla, por ejemplo, más o menos decía cambiar el asiento, que es lo que está haciendo, lleva 3 horas y media, muchas horas de dedicación, desaparecen oficios y también desaparecen materiales, porque está trabajando con la NEA, pero tenemos al lado una silla que el material que tiene es palmito y me decía Quino que eso ya no... Ese ya nada, no. Se lo traíamos antes de Alfaro, y ahora ya no han desaparecido hasta las fábricas. Como no hay demanda de ese material, de ese producto, ya va desapareciendo, ¿no? La NEA sí, la NEA se podría hacer aquí porque hay por los ríos, los arrozales, hay lagos que se cría, pero no es buena, es muy dura, muy estilla. Al retorcer, es mejor teclar con un dedo y salir del lado. La fibra vegetal trabajan con mimbre, con médula, con un montón de fibras vegetales. Cara, pero buena. ¿Qué hay que hacer? Hay que mojarla, humedecerla para poderla trabajar bien, ¿no? Sí, hay que darle, o sea, mojarla bien, no mucho, porque luego se aflojan. Hay que entenderlo. No se puede trabajar así mojado. Hay que esperar a que se seque un poco, ¿no? Para que luego... Eso es. Porque vemos aquí, ¿no? ¿Cuál es el proceso para ir trenzando ese dibujo del asiento? ¿Cuál es? Pues mira, empieza por una esquina y rodando. Y ya vemos que va añadiendo, por ejemplo, ahora mismo otra tira de ANEA, la va enlazando. Sí, va rodando. Y oye, llevar siempre más o menos la misma marcha, que el cordón sea más o menos igualado. Si no, uno gordo y otro fino, pues no queda bien. Eso es, tiene que quedar estéticamente también más o menos igualado, dirían, ¿no? que éramos no chapuzas y no, hay que hacer las cosas bien, ¿eh? Estamos viendo una silla, cómo están arreglando el asiento, pero la de productos que hacen de materiales vegetales. De esto muchísimas cosas. Se puede hacer cestas, se pueden hacer campaneras, se puede hacer de todo, hay cantidad de cosas. Bolsos, lámparas, incluso sonajeros. Tienen aquí en la tienda sombreros. O sea que también la imaginación ahí está, ¿no? Sonajeros muchísimos hechos. Muchísimos. Ya de mimbre, sí, mimbre, médula. Pues ya ven. Aquí trabajando, como decimos, diferentes materiales, en este caso la NEA. Aquí tenemos a la tercera generación de artesanos de la cestería, que como decimos, un oficio antiguo que está a punto de desaparecer, pero aquí en Huesca se mantiene presente con esta cestería, con la moderna. Bueno, pues que no desaparezca, que la verdad es que es un gusto poder visitarles de vez en cuando y ver el trabajo que realizan tan artesano. Y Severino, mientras veíamos el directo, yo tengo una curiosidad. ¿No será la misma esta silla de Aragón que estamos viendo, hecha con ANEA, que la que puedan hacer, por ejemplo, en Andalucía? Es decir, estos oficios tradicionales nos cuentan quiénes somos. Imagino que culturalmente, patrimonialmente, tiene muchísimo valor. Sí, nos cuentan quiénes somos, pero también nos cuentan en qué terreno vivimos. Quiero decir que depende de los materiales que ofrezca el medio, los artesanos, aunque todos sean silleros o todos sean cesteros, emplearán en cada sitio lo que más abunde. Si hay más esparto, emplearán esparto. Si hay más caña, emplearán caña o mimbre o emplearán ANEA. Entonces, los artesanos eran todos muy pegados al terreno porque había que manejar lo que había alrededor. O si hablamos de todos los trabajos de los oficios de la construcción, aquí en Aragón tenemos en el corazón de Aragón un trabajo excelente en ladrillo, en adobe, en tapial, porque no había piedra aquí en el corazón de Aragón, pero había mucho barro. Y ahí tenemos todo nuestro mudéjar, todos los monumentos que están hechos pues con ladrillos, porque la piedra escaseaba. En cambio en el Pirineo, pues los artesanos, los oficios de la construcción manejaban la piedra, en cada sitio lo que había. Sí, dentro de la propia comunidad podemos encontrar muchísimas variedades. Sí. Curioso. En el caso de las cesterías es verdad que, bueno, las que hemos encontrado se cuentan con los dedos de una mano, pero sí que es cierto que nos ha costado más encontrar cesterías que trabajen ellos el material, como la que hemos visto en Barbastro. ¿Qué va a pasar si los artesanos se acaban? ¿Preocupa esta situación?
nadie puede decir lo que va a pasar. De momento lo que parece que va a pasar es que todo esto va a quedar como algo muy residual. Es decir, del mismo modo pues que ya no tenemos guarnicioneros o talabarteros, pero seguimos en las ferias de artesanía viendo gente que trabaja el cuero. Ya no tenemos los alpargateros, que había antes en cada pueblo unos cuantos alpargateros, pero todavía hay alguien que artesanalmente, como un producto que no es barato porque lleva muchas horas de trabajo, lo sigue vendiendo. Con muchos artesanos, con muchos oficios pasará esto, que quedarán reducidos a una cosa muy minoritaria. En cambio hay otros que se mantienen con mucha pureza y no parece que vayan a desaparecer. Estoy pensando, por ejemplo, pues, en la pastelería, en la repostería. Ellos están trabajando, sí, lo harán con hornos eléctricos, pero están trabajando como se hacía hace muchos años. Nunca hubiera pensado en ese símil, ¿no? Pensar que también la repostería pudiese asemejarse a un oficio antiguo, pero claro, se mantiene y por eso lo seguimos considerando como actual. Sí, sí, sí. Este es de los que creo que mejor se mantienen, más saludables y más como se hicieron siempre. Hay otros que aún se mantiene, pero se ve que ya agonizan. Estoy pensando, por ejemplo, en los sastres. Hay muy pocos ya porque la confección es tan barata y tan abundante que raramente acude alguien al sastre. O los encuadernadores o los tapiceros. Estos sí que estamos viendo que mantienen la forma de trabajar del pasado, pero quizá sus días no se prolonguen mucho. Bueno, vamos a lanzar un mensaje positivo y es que todavía hay futuro. De hecho, encontramos una cestería aquí de 3 generaciones en Zaragoza capital, hay otra en Teruel. Bueno, el oficio de los cesteros todavía tiene futuro y lo hemos mencionado antes un poco de soslayo, el oficio del colmenero, que al final es uno de los más antiguos también y ahí sigue, por suerte, dándonos rica miel. Sí, sí, sí. La verdad es que el mundo de las colmenas es también de los que se mantienen más puros. Ha cambiado un poco la caja, ha cambiado un poco el manejo porque ahora se hace mucha transhumancia, las llevan de un sitio a otro, pero en esencia el trabajo con las abejas es de los que menos se han modificado y seguro que tiene larguísima vida. Por favor, sí, que no desaparezca la miel. Ni los dulces, ni nada. Bueno, en Lituénigo se celebra cada primer fin de semana de julio la Feria de los Oficios Perdidos y hasta allí nos hemos trasladado para conocer a Juan Ramón, un hombre que sigue elaborando escobas como esta que tenemos aquí encima y otras muy distintas, tal cual lo hacían sus antepasados. Vamos a ver cómo se elaboran las escobas. Vamos a hacer unas escobas de brezo blanco, que se hacían antiguamente para utilidad que se usaba diariamente, el brezo blanco. Porque José Ramón, su padre ya hacía escobas, le ha transmitido este oficio que no quieren que se pierda aquí en Lituénigo. Y es una cosa que nos gusta, porque como lo hemos vivido de jóvenes, pues ahora pues me gusta hacer las escobas porque es una cosa que es muy bonita, a mí me gusta. Lo primero que hay que hacer es escoger el material, ¿no? Porque se pueden hacer con distintos árboles. Sí, podemos hacerlas, se pueden hacer de cuerda, se pueden hacer de mimbre. Esta mismo que voy a hacer ahora lo voy a hacer con cuerda. Antiguamente cada casa se confeccionaba sus propias escobas. Sí, sí, sí. En cada uno iban al monte a cortar la leña y cada uno se las hacía en su casa, las escobas, para uso propio. En este caso, por ejemplo, esta escoba que va a confeccionar, ¿para qué nos serviría? Pues esta escoba de brezo blanco nos sirve es más fina que la del abedul y nos sirve para barrer las calles. Ahora voy a coger y voy a atar otra cuerda. ¿Otra cuerda? Hay que atar otra cuerda. Venga, pues vamos a por la segunda cuerda. Hay que atar otra cuerda para que se quede más sujeta la escoba. Bueno, pues ahora cortamos un poco para encuadrarla un poco la escoba y seguidamente ya vamos a poner otra cuerda aquí. ¿Una tercera cuerda? Una tercera cuerda para sujetar la escoba para que aguante más la escoba. Bueno, esto ya puede venir una ráfaga de aire del Circo de Moncayo que no se lo lleva, ¿no? No se lo lleva, bien, nada. Ya tenemos aquí las 3 cuerdas y ahora tenemos la escoba hecha de cuerda. Esta tenemos aquí que es de brezo blanco, que se usa para las calles. Luego tenemos la de abedul, que la de abedul es más fuerteada. Esa se usa ya para las cuadras de los animales. Y esto directamente se utiliza con la mano, ¿no? Sí, sí, estas con la mano. Normalmente se usaban más estas que las de palo. Y era, lo que digo, un uso cotidiano.
Bueno, uso cotidiano, no sirven para volar, pero sí para barrer muchas superficies. Juan Ramón, muchas gracias por descubrirnos este oficio artesanal. A vosotros. Dice que se usaban más las escobas sin palo que las de palo, porque era para limpiar las cuadras, Severino. Bueno, supongo que en cada sitio las emplearían. Estas sin palo yo las vi usar mucho en la infancia para limpiar las calles, es decir, en cada casa tenían una y el trozo de calle delante de donde uno vivía lo limpiaba con una escoba así, que yo que me crié en el Pirineo las hacían con boj, con ramas de más duro, a lo boj. mejor. Bueno, era lo que había, no es que se eligiera por la dureza, sino porque era lo que había más a mano. Allí no había brezo y en otros sitios pues se hacen de guillomo, de senera. En cada sitio las hacían de un bodo. Claro, en esta zona próxima al Moncayo tenían muchos materiales, podían elegir. Hemos visto que había escobas de brezo, de abedul, y en función del material del que estaban hechos se usaban o bien para las calles, como hemos hablado, pero también para todo tipo de usos. Hoy en día sería impensable usar una escoba de estas, aunque igual limpiaba mejor que las que tenemos. Bueno, claro, es que es un mundo perdido aquel ya. Yo recuerdo muy bien las escobas tan grandes que había para las eras cuando se trillaba, que eran unas de senera, de guillomo, que eran muy fuertes. Y aquello, en cuanto desapareció la trilla, desaparecieron aquellas escobas, como en cuanto se han dejado de barrer las calles por parte de cada uno, pues han desaparecido estas escobas. Es que cada uno al final se hacía sus escobas, sus propias escobas en casa, pero es verdad que también existía como profesión propia, lo que nos ha comentado Juan Ramón. Y precisamente en Lituénigo comentábamos la Feria de los Oficios Perdidos, que es todo un emblema en Aragón, porque se esfuerzan año tras año desde la Asociación de los Ancebillos y del propio Ayuntamiento de Lituénigo en mostrar todos esos oficios que existían algunos, existen otros ahora y otros se han perdido. Sí, este tipo de ferias la verdad es que se hacen, quizá esta de Lituénigo sea la que reúne más, pero de algún modo todo tipo de ferias que las llaman feria medieval o con otro nombre, lo que hacen es recoger el trabajo de artesanos que muestran lo que están haciendo y muchos de ellos pues acuden a muchas ferias diferentes a lo largo del año en distintos puntos de Aragón y que es también una salida para estos artesanos. Bueno, que son muy necesarias, tanto las ferias como los museos y recopilar todo el patrimonio histórico que tenemos a todos los niveles en Aragón, que es mucho, que a veces se nos olvida, Severino. Bueno, yo creo que no está tan olvidado, creo que hay mucha gente que se preocupa por el tema y de hecho se divulga lo que se hace, aparte de las ferias y de los museos, pues están programas como este, es decir, creo que no es un tema tan olvidado. Severino, antes de despedir esta mesa que me está pareciendo súper interesante, quería hacerle una pregunta un poco personal. ¿Hay algún oficio, hay algo que haya desaparecido, que se haya perdido, que le duela especialmente? Es decir, que sea una pena por el valor cultural que tenga. Bueno, no soy especialmente nostálgico, creo que las cosas han ido a mejor y que bueno, todo tiene un ciclo y lo que acaba, acaba y vienen otras cosas igualmente interesantes, ¿no? En general me suelen doler más los oficios que implican una técnica muy depurada artística. Estoy pensando, nombraba hace un momento los encuadernadores, que cada día veo que hay menos y el trabajo de una encuadernación fina me parece un trabajo tan meritorio y culturalmente tan interesante y que ha desaparecido. Y luego pues muchos trabajos que ya entran más dentro de lo que es restauración, los doradores, por ejemplo, todos los relacionados con el arte en general, me parece triste que se estén perdiendo. Bueno, pues Nerea, muchísimas gracias. No, gracias a Severino por ilustrarnos esta tarde y vamos a quedarnos con ese mensaje positivo. Todo evoluciona y hay mucho futuro todavía en esos oficios que yo los sigo interrogando. ¿Perdidos? Yo creo que no. Pues muchísimas gracias a los dos. Desde luego en Aragón en Abierto, siempre que podamos, tendremos un espacio para tratar estos asuntos y para refrescar estos oficios y seguir dándoles cierta vida. Muchísimas gracias.